Reciban un cordial saludo. En esta presentación vamos a tratar algunas medidas de tendencia central. Vamos a empezar con la media aritmética. La media aritmética se define como la suma de valores observados dividida entre el número total de observaciones. Aquí se tiene la formulita. Recordemos que la media aritmética se denota como X barra. Entonces aquí X barra va a ser igual a la sumatoria de todas las observaciones dividido el número de observaciones. Vamos con el siguiente ejemplo. Este es el caso 1, donde los datos no están agrupados en una tabla de frecuencias. En este ejemplo tenemos los pesos en kilogramos de un grupo de personas. Vemos el 60, 80, 65, 95, 81, 66, 68, 81 y 80. Esos pesos están en kilogramos y corresponden al peso de 10 personas. Entonces, para calcular la media aritmética, se suman esos pesos y se divide entre 10, que es el número total de observaciones. Y en este caso, ese resultado de 67.6 me indica que el promedio de los pesos en kilogramos de ese grupo de 10 personas es de 67.6 kilogramos. La media aritmética. En este caso, una forma para calcular la media aritmética cuando tenemos la variable o los valores de la variable agrupados en una tabla de frecuencias, de distribución de frecuencias. Aquí está la formulita, la sumatoria de estos productos de x sub i por f sub i dividido el número total de observaciones. En este caso, x sub i es el valor que toma la variable y f sub i es la respectiva frecuencia, es decir, el número de veces que se repite esa variable o el valor que toma esa variable. Aquí tenemos un ejemplo. Es una tabla donde registra el número de horas de 50 personas que dedican diariamente a dormir. Entonces, en este caso, la variable es x sub i y asume los valores 6, 7, 8 y 9 que corresponden al número de horas que dedican estas personas para dormir. Por ejemplo, x sub i cuando vale 6, ese valor indica que hay personas que dedican 6 horas para dormir. La respectiva frecuencia, que es f sub i, sería 3, 16, 20, 10 y 1, que es la respectiva frecuencia de la variable que se está estudiando. Por ejemplo, x sub 1 es igual a 6. Hay 3 personas que dedican 6 horas a dormir. En la otra frecuencia, que es 16, me indica que hay 16 personas que dedican 7 horas a dormir. En la tercera frecuencia, que es 20, me indica que hay 20 personas que dedican 8 horas a dormir. Y así sucesivamente. Entonces, para calcular la media aritmética en este caso, pues simplemente se multiplica la variable por su respectiva frecuencia. En este caso sería 6 por 3 más 7 por 16 más 8 por 20 y así sucesivamente. Y esto se divide entre el número de observaciones, que en este caso son 50 personas que han sido encuestadas. El total da 7.8, ¿sí? Ese sería el promedio como tal. Otra medida de tendencia central es la mediana. La mediana divide la población exactamente en dos partes iguales. Para el cálculo de la mediana, pues también hay varios casos cuando la variable no está distribuida en una tabla de distribución de frecuencias, es decir, las observaciones están regadas. En este caso, pues vamos a tener en cuenta lo siguiente. La mediana, que se denota por ME, es igual a X sub n más 1 dividido 2 cuando n es impar. Es decir, cuando el tamaño de la muestra es impar, se ubica la posición que ocupa el valor n más 1 sobre 2, ¿sí? Y ese sería el valor de la mediana. Y cuando n es par, se calcula un promedio. Se ubica el valor de la variable
que ocupa la posición n dividido 2 y se suma con su siguiente, que en este caso sería n dividido 2 más 1. Se calcula ese promedio y ese sería el valor de la mediana. Aquí hay un ejemplo. Los siguientes datos corresponden a las notas de 10 estudiantes en una escala de 1 a 10. Entonces aquí tenemos las 10 notas de los estudiantes. Para calcular la mediana, lo primero que se debe hacer es ordenar los datos. Entonces fíjese que aquí ya se ordenan. 2, 4, 5, 6, 6, 7. En este caso se están ordenando de menor a mayor. Ahora, como el número de datos es par, porque tenemos 10 notas, se ubica las posiciones centrales, es decir, el que ocupa la posición n medios y n medios más 1. Entonces, n medios, como n es 10, porque son 10 datos o 10 notas de los estudiantes, entonces en este caso 10 dividido daría 5. Y n medios más 1 es 10 dividido 2 más 1, que en este caso sería 6. Entonces la mediana va a ser el promedio de, de los valores que corresponden a estas posiciones centrales. En este caso, los valores que están en la posición 5 y 6 serían 6 y 7. Entonces calculo el promedio, 6 más 7 dividido 2, esto daría 6.5. Y ese valor me divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Tenemos otro caso. Cuando la variable, los valores de la variable están organizados en una tabla de distribución de frecuencias. Entonces tomemos el ejemplo anterior donde se está estudiando el número de horas que dedican 50 personas a dormir diariamente. Entonces tenemos los valores que asume la variable, que son 6, 7, 8, 9 y 10. Está su respectiva frecuencia, f sub i, 3, 16, 20, 10 y 1. Aquí vemos que la suma de esa frecuencia es 50, que me coincide con el número de personas que han sido encuestadas. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada, que en este caso empezaría en 3, se suma con el siguiente, 3 más 16 da 19, 19 más 20 da 39, 39 más 10 da 49 y 40 más 1 daría 50. En este caso corresponde a los 50 datos o 50 personas que han sido encuestadas. Bueno, para el cálculo de la mediana, como es par, miramos dónde está la mitad de los datos. En este caso, pues la frecuencia, miramos f grande, por ejemplo en 19, que corresponde a, al valor x sub i igual a 7, no tendríamos la mitad sería 25, entonces tomamos el que sigue, x sub i igual a 8, le corresponde una frecuencia acumulada de 39, es decir, ahí está el 25, los 25 datos, la mitad del conjunto. Entonces en este caso la mediana sería x sub i igual a 8. Otra medida de tendencia central es la moda. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia. Una distribución unimodal tiene una sola moda y una distribución bimodal tiene dos modas. Por ejemplo, aquí tenemos los pesos en kilogramos de un grupo de personas. En este caso miramos cuáles son los que más se repite o cuáles tienen mayor frecuencia. Resulta que el 80 se está repitiendo dos veces y el 81 dos veces, y en este caso pues esa distribución es bimodal porque tenemos dos modas. En el caso donde tenemos una distribución de frecuencias, pues simplemente nos fijamos en la frecuencia absoluta que sea mayor. En este caso la frecuencia más alta es 20, entonces el valor que corresponde es 8, ¿sí? Quiere decir de que hay 8 personas, perdón, hay 20 personas que dedican 8 horas a dormir. Esa sería la moda. X sub 3 igual a 8.
Bueno, espero que esto les haya servido y fue con mucho gusto.